Gracias. Bien, la última semana vimos respecto y estudiamos respecto a los waldenses o valdenses, los creyentes e iglesias, ¿verdad? Cristianas que se desarrollaron, organizaron y crecieron en los valles, en los Alpes, sobre todo en los montes también. Eh, Hoy, y les ofrecí eso la semana pasada, vamos a ver un video, ¿sí? De una visita que se hizo o alguien hizo hacia el monte al Piamonte, ¿no? Así se llama. Sin embargo, a manera de advertencia o precaución, en este video se habla de los valdenses que eran sabáticos, o sea, que congregaban los sábados. Es más, ah, Elena White, si se llama, la básicamente fundadora del adventismo, ¿no? La iglesia adventista, ella escribe una historia de los valdenses. No la he leído, pero da la impresión de que ese toque de que los valdenses eran sabáticos, más bien fue como que inducido por ella, ¿no? No lo sé, porque digo esto porque he estado leyendo de los valdenses, ¿no? Y diferentes libros, ¿no? De historia mm, de la iglesia, de las iglesias. Claro, desde el punto de vista de las iglesias bautistas también, pero no se ha hallado de que eran sabáticos. Generalmente los que profesan el sabático, el día sábado, son personas que creen también en la salvación por obras. El guardar el sábado es parte de ello, ¿no? Se pueden decirte de Jesús, pero también el guardar el sábado. Sin embargo, grupos de valdenses, cuando se ve su historia, no se habla de sabático, sino se habla de salvación por fe. Es más, ni el bautismo era necesario para salvación, pero sí para servicio, claro está. Así que tenga cuidado simplemente en estas cosas que vamos a ver o escuchar, pero hay algunas cosas que vale la pena también ver, así que preparémonos para ello. ¿Sí? Si después del video usted tiene alguna pregunta, la hace, ojalá pueda tener respuesta, pero esa es la idea. Así que aquí vamos. Aquí vamos con el video. Está. Déjeme me acomodo con esto. Esto lo ponemos por acá. Ya. ¿Y, ¿y dónde está el play? Simplemente hago un clic. Ahí está. Bueno, ya estamos muy cerca, estamos cerca de Calle Felices. Estamos como a 17 minutos, muy trayecto ese, de llegar donde está la parte del Museo de los Valdenses y donde esperemos que nos den la ruta cómo llegar para esta cueva donde ellos se reunían. Los valdenses fueron un grupo de personas, de cristianos, fueron antes de Lutero. Antes de Lutero fue un grupo que decidió mantenerse firme a lo que la Biblia dice en todos sus aspectos, incluido respetar el día sábado como un día de reposo escrito en la palabra de Dios y no el domingo que habían puesto la historia de la iglesia de Roma hace muchos años. Entonces, estos cristianos valdenses, estamos hablando del año 1000 aproximadamente, no le permitieron ejercer su fe
y tuvieron que irse a vivir a la zona de las montañas, escondidas, tener su iglesia o su lugar de adoración dentro de las montañas. Hoy se conserva uno de esos lugares que lo vamos a ir a visitar, pero llegó un momento de la iglesia que no solamente les ordenaba que debían adorar en domingo, que los debían exterminar o matar si lo seguían haciendo en sábado. Tuvieron que escapar por las montañas, algunos perdieron su vida, la gran mayoría, pero muchos se tuvieron que ir de Italia. Colonia Valdense en Uruguay es uno de los grandes lugares donde emigraron. El año 1600, a ellos les permitieron regresar a su tierra después de casi 400, 500 años de perseguirlos y matarlos. Ahora un breve stop del video. Recordemos que en el año 2015, el Papa Francisco, el paso el primer pontífice en visitar la iglesia valdense, pide perdón abiertamente por las persecuciones de los valdenses. Porque por este artículo dice el Papa Francisco pidió este lunes, pidió este lunes perdón a nombre de la Iglesia Católica por las persecuciones contra los valdenses, el movimiento fundado en el siglo XII con Pedro Baldo, que limitaba a practicar la pobreza y la predicación errante. Bueno, aquí llaman pobreza y predicación errante porque el movimiento de ellos era no vivir del lujo, vivir de las cosas necesarias para esta vida, no vivir de lo ostentoso, y predicación errante porque ellos predicaban por los lugares donde ellos consideraban que Dios los guiaba. Generalmente lo hacían vendiendo libros, vendiendo partes de la Biblia que traducían ellos mismos en aquel momento. Pero bueno, eso lo deciden describir como pobreza y predicación errante, ¿no? Dice, de parte de la Iglesia Católica, les pido perdón en nombre de Cristo por los reclamos. Esto el Papa durante la visita en Turín, aquí donde visitamos este enero, el norte de Italia. La primera, el artículo es muy interesante, pues el libro está a partir de perdón por las persecuciones contra los valdenses y bueno, van a tener más información sobre este tema. Esta es una de las casas donde se conmemora, por ejemplo, 200 años de ese momento. La luz brilla en las tinieblas, ¿no? Confiados en la palabra de Dios, en la Biblia, ellos, era su filosofía de vida, de su religión, de sus creencias. Y enfrente tenemos el Colegio Valdense. Tenían sus propias instituciones, sus propios colegios, según sus creencias de la Biblia sola, como norma de fe de vida. Estas son reconstrucciones que se hicieron desde el 1600, 1800 en adelante. Cuando Y ahora, Santiago, una casa. Listo. Cuando llegan al lugar este, es un recorrido de 1 hora, prende 4 o 5 lugares que son muy importantes para conocer. Este museo que está aquí en Serre, lo que representa son las primeras mujeres valdenses de la historia. Por ejemplo, cómo se la consideraban como brujas en su momento, cuando fueron muertas. Por ejemplo, en 1230 queman en la hoguera una valdense que predicaba al aire libre. Fue muy interesante, es cuando ellas la representan así como brujas. La gente que no estaba de acuerdo con sus creencias le decía que no abran la puerta a las valdenses, porque cuando ellas entraban en conexión con la familia, al ver su cara de pureza, de transparencia, de querer hacer lo correcto en esta vida, dice que las familias quedaban tan extasiadas por su cara que era imposible no comprarle lo que ellos vendían, en ese caso la Biblia o algún escrito referente a esto. Algo muy interesante que se van a encontrar también, estas fuentes donde hay agua y pueden tomar. Año 1885, 1987, la plaquita. De... Ah, oh, prendo tiene no, este no es para tomar. Es bueno. Oh, gracias. Nos salen del museo que está ahí abajo y la fuente. Vienen subiendo, subiendo y se encuentran el cartel. Canforán y Yeiza de la Tana. Para allá abajo está el monumento de los valdenses más importantes y el lugar, Yeiza de la Tana, donde ellos se congregaban en las montañas. Mm. Este es el museo de los valdenses, es el museo más importante en la zona, la historia, y esto es
lo que ellos pensaban. Solo ser fiel a la Biblia. El logo, lo que vimos hoy, que significa que como que la Biblia va siempre a alumbrar en las tinieblas. Es algo muy, muy importante, porque en este lugar en donde estamos, donde se encuentra este monumento, pero en el año 1532, hicieron una reunión aquí de los valdenses de aquella época y decidieron hacer la primera traducción completa de la Biblia, porque ellos hasta ese entonces copiaban porciones con mucho esfuerzo y mucho dinero que les llevaba y las vendían por los pueblos y por los diferentes lugares que se ven acá. Bajaban a las montañas para poder venderlas, los pedacitos. Entonces se juntaron acá y en el año 1532 decidieron traducir completamente la Biblia para que la gente la pueda tener completa en su lugar. Mm. Pensemos que todo esto no existía, estamos hablando del año 1100, 1200. Eh, Esto era todo campo, todo selva, y aún ahora se ven todas las casas que se ven como de, de barro, de adobe, se ven los hornos de barro, por ejemplo, ahí miren, que miren las ventanas, cómo eran, y las edificaciones. Estamos hablando de muchos, pero muchos años de antigüedad, ¿no? Acá hay una caseta, miren lo que aparece aquí, este libro, La Grande Controversia, de Elena de White, que es un libro muy interesante de historia de los balnearios, se lo recomiendo, o El conflicto de los siglos, que también se llama. Acá abajo no tenemos una iglesia donde se juntaban escondidos en el medio de la persecución. No solo se juntaban para adorar a Dios los días sábados aquí, sino que ellos copiaban, traducían porciones de la Biblia al italiano, al francés, para después, durante la semana, salir a venderlas, las Biblias por los hogares, lo que hoy hacen los colportores, por ejemplo, en la iglesia de Haití. Porque era muy difícil de darse cuenta que esto era una iglesia, el paso, ¿no? Obviamente todo esto es actual, el camino, imagínense esto todo un monte y ver las piedras así. Dicen los historiadores, aparece en el libro este que les digo, que les dejo aquí en la pantalla, El conflicto de los siglos de Elena de White, aparece que ellos se escuchaban los sonidos de sus canciones, de sus himnos, los días sábados, mientras adoraban a Dios en la naturaleza. Hay que entrar agachado, está arriba, está en la descripción, hay una dirección a lo que adentro hay gente escuchando el himno que deben estar adorando el sábado, recordando lo que hacían estos creyentes. Como a unos 20 metros están las entradas de luz. O sea, de afuera jamás se vería este tipo de lugar, ¿no? Esta es la cantidad de agua que está bien para salir y entrar. Es un chip casi agachado porque es muy, muy pequeño.
¿no? Impresionante cómo se ve ahí abajo. No puedo mostrar porque la niña no deja mucho. Es muy difícil poder tener una luz. La única luz que se puede ver acá es la que viene de arriba, de la superficie, de allá arriba, con el video puedo con el dedo, que está a unos 20 metros del fondo. Este espacio que está acá, donde la luz está alumbrando ahí, es un espacio grande que tendrán para unas 50 personas. Tienes que estar casi arrastrándote por ahí para poder entrar. Una vez que entras, te encuentras con esto como si fuera todo un escenario adentro. Hoy cuando vinimos estaban cantando, había un grupo de personas cantando, quisimos llegar para escucharlos cantar y recordar en el año 1000 cuando ellos estaban, pero justo se estaban yendo. Recuerden que este lugar fue un lugar donde el año 1000, 1200 fueron los valdenses que estuvieron aquí adorando a Dios en un día sábado, un día común. Y por acá fue cuando entraron los de la Inquisición, cuando descubrieron que estaba esta roca en este lugar de oración, fue cuando llegaron y que los exterminaron a todos los que estaban quedando, guardando el día sábado. This is the reason why drivers are switching to our advanced driving glasses. Don't try new ones until you see this. ¿Qué decirle, en conclusión de este video, qué decirle a cada uno de ustedes? ¿Se siente o qué siento personalmente estar en un lugar así? Cuando uno llega, al momento que está llegando a la cueva, sinceramente lo primero que sentí fue ganas de llorar, eh, sentir la emoción de cuánta gente que estaba siendo perseguida simplemente por querer estar convencido en decir lo que ellos creían que era correcto, se tenían que esconder en lugares así, porque si no los mataban. Venir acá a mí me da una fuerza para decir, si ellos pudieron, yo puedo. Creo que más allá de las situaciones que estás pasando, lo difícil que puede ser la situación que tal vez estás viviendo cuando estás viendo este video, eh, creo que nosotros no somos perseguidos para ser muertos ni asesinados por nadie, por ahora, y que no decaigan por fuerzas. Hay muchos que hoy en día siguen haciendo este ministerio, siguen distribuyendo libros por los casas, que son los famosos colportores que pertenecen a la iglesia adventista, son estudiantes, son jóvenes que muchas se lo hacen para pagar sus estudios, visitan a las casas conforme a lo que hicieron los valdenses. Lo visitan para juntar dinero, para pagar sus estudios, pero lo quieren hacer llevando libros de salud o libros espirituales por las familias para ayudarlos a ellos. eh, y creo que si sos uno justo que estás viendo este video, no hace falta que estés acá, si puedes estar, está excelente, pero creo que si lo estás mirando el video y no estás acá, simplemente lo que tenemos que hacer es seguir el ejemplo que hicieron estos pioneros. Estoy acá al lado de la puerta, ya me estoy por ir, por ahí se entra, por ahí entré recién, ya me estoy por ir, pero me recuerdo que por este mismo lugar, Ya no se escucha. deseo que este video te haya ayudado, aprovechemos hoy que tenemos el por ir, por ahí se entra, por ahí entré recién, yo me estoy por ir, pero me recuerdo que por este mismo lugar entraron los de la Inquisición hace muchísimos años atrás. Aprovechemos hoy que tenemos libertad, hoy que vamos a hacer un montón de cosas para ayudar a otros que somos libres de organizarnos y de decidir las cosas, ¿no? Deseo que este video te haya ayudado a conocer un poquito más la historia de la valdense, un poquito más la historia de los cristianos antes de que usted va a ser por el año 1000, y que también sea de fortalecimiento en la etapa que estás tal vez pasando en tu vida. Nos vemos en el próximo video.
Bueno, me parece al margen de cosas que se dicen y que no necesariamente podemos estar de acuerdo. Eh, es asombroso, ¿no creen ustedes? Y es cierto, el análisis que hace de nosotros la tenemos fácil, sí, como creyentes. Nuestro cristianismo eh, es muy cómodo, y es tan cómodo que nos da a nosotros el poder o sinvergüencería como para muchas veces darle la espalda. Mientras que el cristianismo que tuvieron ellos fue un cristianismo muy, 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 pero muy sacrificado, y que a pesar de las dificultades, parecería que ellos se esforzaban por no darle la espalda a Jesús. Eh, en fin, esos eran los valdenses. Así que si usted desea ir a conocer esa cueva, hágamelo saber. Hacemos una lista, eh, rifas, ¿qué más? Tómbolas, apuestas por último. Polladas. Polladas, polladas. Pero sí que en lo personal, qué hermoso sitio. En fin, mm, si se puede hacer algo así, bien, si no se puede, también. Definitivamente si hay algo hermoso y que vamos a poder nosotros experimentar es ver a Jesús, y es más que suficiente, ¿no? Eh, si tiene alguna pregunta, lo puede hacer. De lo contrario, vamos nosotros a entender también lo siguiente, ¿sí? Que, a ver, por ejemplo, hoy en día, si hablamos de los bautistas, no toda iglesia bautista cree lo mismo, ¿sí? No toda iglesia. En tiempo de los valdenses, que si bien es cierto, existían, como se dice, antes de la Reforma, antes del Lutero y todo ello, pero tampoco se piense que todos ellos creían igual, ¿sí? Eran de diferentes lugares, diferentes países, ¿no? Era muy amplia la cosa. Sin embargo, sí hubieron dentro de ellos, ojalá en su mayoría, iglesias que sí fueron muy, muy fieles, ¿no? Muy fieles al Señor. Quizás todos, aún con no sé si llamar errores, o prefiero quizás decir diferencias entre ellas, y que es así. Eh, los valdenses no, porque ahí se dice, ¿no? Más o menos cuándo se iniciaron. No se iniciaron en ese entonces de los años 1200, ¿no? Sino vienen desde tiempo de Cristo, a través de otros grupos, otros nombres, como también nosotros hemos visto, y continuaron aún también después de la Edad Media, ya con, en muchos casos, el nombre de bautistas. Se da la impresión de que también quizás en otros casos con el nombre de adventistas, pero eso muchísimo más adelante, ¿no? Muchísimo más adelante. Porque si usted presta atención a los adventistas, alguien que pueda hacerlo rapidito, cuando es su tiempo de inicio, creo que es en los 1940, por allí, alguien que pudiese algo con esto. Así que estamos hablando de una gran distancia entre uno y otro. ¿Sí? ¿Alguien tiene algo que decirnos? Pastor, sale que se fundó en 1863. 1800 ¿cuánto? 63.
Ok, estoy por 100 años más. Igual sigue existiendo la distancia, ¿no? Entre los valdenses y ellos. Así que bueno, hoy la idea es terminar con todo este estudio. Sí, así que quisiera compartir con ustedes estas diapositivas. Eh, ya, que nos dice lo siguiente. Anabautista es una palabra griega que significa rebautizador. Esta palabra anabautista está conformada por dos palabras. Una es una preposición, ana, que es otra vez, o también a veces puede ser, me parece, no, está bien, otra vez. ¿Sí? Y baptisein, sumergir o bautizar, que sería verbo, ¿no? Bueno, en forma de que viene en un verbo. Ahora, las iglesias verdaderas a través de la historia, desde los siglos primeros, ¿sí? Llámese como se hubiesen llamado los grupos, ellas consideraban ofensivo el apodo anabautistas. ¿Por qué razón? Bueno, ellos proclamaban bautizar una sola vez. O sea, estas iglesias llamadas o apodadas anabautistas, ellas decían, nosotros no estamos rebautizando a nadie, nosotros más bien estamos bautizando por primera vez y bíblicamente o escrituralmente a las personas. Estas iglesias no consideraban la inmersión infantil y la aspersión regeneracional, o sea, el bautismo para salvación, como bautismos escriturales. O sea, estas iglesias, sí, entiéndase, no aceptaban lo que se llama, o le podríamos decir, cualquier tipo de bautismo. Hoy en día también entiéndase, ¿sí? Toda congregación bautiza, toda denominación bautiza, toda religión llamada cristiana, por cierto, bautiza, ¿sí? Pero el hecho de que bautice no tiene que ser aceptado por nosotros si es que dudamos de la autoridad escritural de esa congregación para bautizar. ¿Cómo manejamos eso? Bueno, a través de doctrina, a través también de historia, o sea, ¿de dónde proviene esto? ¿No? Y eso es lo que nosotros estamos viendo. No se trata de nosotros pensar que somos más, no es esa la idea. Sí, no es eso la idea. Lo que sí se trata es de simplemente nosotros aprender a ser lo más escriturales posible. ¿Estamos cerca de la perfección? Honestamente, lo dudo. ¿Sí? Sin embargo, una vez que entendemos algo con claridad, eso sí, no comercialicemos con ello. ¿Sí? O sea, una vez que entendemos, ok, la salvación es por fe en Jesús, no más, no se hable más, así va a tener que ser. Si hablamos del bautismo, es de esta forma, ni hablar, ya no entramos ya nosotros en discusiones, eso es lo que es. Si hablamos de la cena del Señor, lo mismo, ¿sí? Entonces, no deberíamos nosotros en ese aspecto dudar una vez que lo entendemos. Pero de ahí a decir que hoy estamos ya cerquísima a hacer la congregación perfecta, tengamos cuidado, seamos más humildes y simplemente nosotros aprendamos a depender más de el Señor. Aquí hay algo también que quisiera que leamos. Dice que en el siglo XVI, cuando se levantaron Lutero, Calvino y Zwinglio, calificaron a todos los cuerpos religiosos que no estaban con ellos ni con los católicos como anabautistas. O sea, ellos, esto es tanto estos grupos protestantes ¿sí? como la Iglesia Católica, a cualquier otro grupo que no pertenecía a estos dos, los llamaban anabautistas. Sin embargo,
lo dije hace un rato, no todo grupo anabautista creía de igual forma unos con otros. Habían algunos que no eran tan fieles que digamos, habían otros que quizás hasta practicaban bautismo infantil. Habían otros que también quizás, como hemos escuchado ahí, guardaban el sábado, ¿sí? O sea, no se piense que una vez que se dice anabautista, o sea, está bien. O sea, todo aquel que es anabautista, todo grupo llamado anabautista está bien, ¿sí? Y cuando hablamos de grupos anabautistas, pues son todos aquellos que hemos mencionado, ¿no? Los paulicianos, ¿qué más? Publicanos, no, publicanos no hay, no, 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 disculpe. Donatistas, valdenses, persianos, y bueno, todos los que están por ahí, qué bonito sería, ¿no? Así que hay que tener mucho cuidado también con ello, ¿no? Así como hemos dicho hoy en día, decir bautista, o sea, no significa que toda iglesia, todas las iglesias bautistas creen exactamente igual. Hay que tener cuidado con ello. Hay iglesias bautistas que son sabáticas, dicho sea de paso, ¿sí? No, no creo aquí en el Perú, pero las hay en otras partes del mundo. Muy bien, entonces, también menciona acá, aunque entre tales cuerpos había mucha diferencia. O sea, tengan cuidado con ello. Algunos de los historiadores pretenden también que todos estos cuerpos fueron iguales por el simple hecho que fueron llamados anabautistas. O sea, los titulados como anabautistas, algunos historiadores dicen, todos eran lo mismo. Algo así como que en el presente, ¿no? Los católicos enseñan que todos somos protestantes, hijos de Lutero, aunque nuestro origen y doctrinas sean completamente distintas a las de Lutero y nunca hemos tenido afiliación alguna con él. En el video se habló del Papa, ¿verdad? Católicos son la muerte, si ustedes me permiten. Sí, no confío, yo no confío, no confío ni en las palabras, honestamente, del Papa. Tal, las dicen solo si es conveniente para ellos, porque no tiene sentido. A ver, miren ustedes, ¿sí? No tiene sentido. ¿Por qué razón? Porque ellos están diciéndose, no existe más que una iglesia y el resto son protestantes. Una iglesia que es la iglesia católica, ¿sí? Pero está pidiendo perdón a un grupo que existía antes de los protestantes. Ay, total, ¿qué estás diciendo aquí con eso? ¿No? Si estás aceptando lo que te conviene, pero no estás aceptando la verdad, ¿no? Existían iglesias del Señor que no eran católicas, y no estoy insinuando que la iglesia católica era del Señor, antes de la reforma. ¿Sí? Existía todo eso. Así que nosotros no, como dice también al final de este párrafo, ¿sí? Nuestro origen y doctrinas sean completamente distintas a las de Lutero y nunca hemos tenido afiliación alguna con él. Por otro lado, ¿no? Desde el levantamiento de Lutero, los bautistas fueron perseguidos no solamente por los católicos, sino también por los luteranos y presbiterianos. Por tanto, sería bueno recordar las fechas de sus organizaciones. Lutero formó su iglesia en el año 1521, ya existían, sí, anabautistas, sí, a lo largo de la historia. Calvino y Zwingli organizaron su iglesia en Suiza entre 1541 y 1560. ¿Alguna pregunta, Stock? ¿Alguna pregunta en cuanto a todo eso? Sí, así que cuando hablemos de historia, tengamos cuidado. Cuando veamos un video, tengamos cuidado. Vea, pero a la vez también usted entienda que no todo lo que necesariamente se dice se tiene que aceptar. Sí, seamos críticos en la medida de lo posible. Y no se trata de ser críticos simplemente por criticar, sino que, entiéndase, necesitamos nosotros indagar. ¿Eh? Eh, Decía, ¿alguna pregunta o algo que quieran agregar?
Y aquí viene lo siguiente, que sí, que es a manera de conclusión, pero a la vez también de reflexión y, por qué no, exhortación. El recordar la historia debe bastar para llamar a los bautistas a una renovada devoción a aquellos principios neotestamentarios que han hecho posible su gran aporte a la historia. Entiéndase, bautistas han sido una bendición, ¿sí? Bendición para la historia. Naciones enteras y otros grupos religiosos han sentido el efecto de la democracia religiosa sostenida por los bautistas. Ellos sí creyeron que cada iglesia es independiente, teniendo a Jesús como cabeza y teniendo un gobierno democrático. No solo democracia dentro de la iglesia, sino que también practicaron democracia en la medida de lo posible y permisible también en sus sociedades. ¿Ve? Pero esta historia debe traer también humildad de espíritu. O sea, no nos vanagloriemos. Total, usted y yo no hemos sufrido lo que ellos han sufrido, ¿verdad? En el pasado. Pero esta historia debe traer también humildad de espíritu a los bautistas, siendo que ha placido a Dios usar su testimonio y bendecir su causa. Es Dios quien ha permitido que las iglesias bautistas, a través de la fidelidad de estos grupos anabautistas, ¿sí? Desde el tiempo de los apóstoles, o de ahí nada más seguido de los apóstoles, hace que ese testimonio como tal sea un testimonio que bendice la fe, ¿no? Y bendice el nombre bautistas. No lo estropeemos, no lo malogremos, no simplemente por el nombre en sí, sino por la fe en Jesucristo. Esto fue escrito por Robert Baker, que también escribió un libro acerca de los bautistas. Y con esto llegamos a terminar este, espero que para usted haya sido magnífico estudio, un estudio que nos ayuda a comprender cuánto el Señor ha sufrido o sufrió en la cruz, y cuánto también sus iglesias han sufrido, sí, después de él, con el propósito de brindarnos a nosotros una iglesia que tenga raíces en Jesucristo. Y aquí está el rastro de la sangre, con grupos cristianos en diferentes lugares del mundo. Tenemos los montanistas, novacianos, puritanos, paterins, catari, ¿no? Por acá también los donatistas, los paulicianos, arnoldistas, albigenses, los valdenses, que son el último grupo, y ya la edad moderna, ¿no? Una vez que se sale de la Edad Media, comienza pues a extenderse en una manera más abierta el Evangelio, sin embargo abierta en alguna forma, aunque seguía siendo muy cruel también para muchos, hasta que llegó a nuestros días. Y agradecido a Dios por su fidelidad en Jesucristo, ya que Él dijo: las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, cuando se refería a su iglesia. Así que sepamos ser fieles a Jesús y a sus enseñanzas para sus iglesias. No caigamos en simplemente querer ser nosotros muy, ¿cuál es la palabra? De atraer a todos, ¿no?
inclusivos, ¿sí? Y que por razón a ello tratemos nosotros de complacer a todos, sino más bien sigamos siendo nosotros muy exclusivos en lo que creemos y que sean las enseñanzas de Jesús, pero con la intención de que aquello que creemos pueda también estar a disposición aún de todo aquel que no cree, y que ojalá todos nos convirtamos en discípulos de Jesús. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que quieran agregar? ¿Alguna pregunta? Bien, antes de... Vamos dirigiéndonos al Señor en oración. ¿Sí? Vamos dirigiéndonos al Señor en oración. No sé si hay alguna